La bienvenida ya la doctora Mirta Vázquez Chuquilín, que está cumpliendo, por supuesto, su semana de representación en esta región y siempre se conecta con el pueblo, ¿no? Eso es importante, se conecta con la población para dar a conocer, pues, los avances, las actividades que se desarrollan en nuestra región y a favor, por supuesto, de esta región. Doctora Mirta Vázquez, buenas tardes, bienvenida a Radio Continente. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, porque esto nos permite también estar en contacto con la población e ir informando sobre las gestiones que vamos haciendo. Sin duda, doctora, conocemos que ha tenido sendas reuniones, por supuesto, en la semana de representación, también, por supuesto, con varios sectores. Nos preocupa básicamente esta región, por supuesto, el tema de la salud. Logró reunirse con los funcionarios de este sector para seguramente conocer el informe y cuál es la realidad aquí en Cajamarca, porque en los últimos días se conoce, de acuerdo a las estadísticas, incremento de casos del COVID-19. Sí, efectivamente hemos estado estos días reunidos con los principales sectores que tienen que ver con salud y educación, y especialmente con salud, porque el problema que se viene presentando de la segunda ola del COVID en Cajamarca es bastante agudo. El día de hoy hemos tenido reunión incluso con autoridades regionales, con el propio gobernador regional, quienes nos han estado manifestando la situación que vive Cajamarca y cuáles son las necesidades más urgentes en las que también tenemos que ayudar desde otros espacios. Por ejemplo, nos han comunicado que estos días el nivel de contagios en Cajamarca sigue incrementándose. Más o menos tenemos un promedio de 180 a 200 casos por día de COVID, esto en toda la región de Cajamarca, que hay un promedio de fallecimiento de 8 a 9 personas por día, solamente en este mes de marzo. Están en este momento en espera de cama UCI un promedio de 8 personas al día, esperando que se pueda desocupar alguna cama UCI, y por supuesto los establecimientos de salud desde el Hospital Regional Simón Bolívar, los demás nosocomios, incluyendo salud, están en este momento al tope. Hay un problema con el oxígeno que todavía, digamos, en Cajamarca tenemos 11 plantas de oxígeno, pero necesitamos tener provisión de oxígeno líquido. En los próximos meses no habrá, se va a terminar. Entonces hay que hacer un requerimiento justamente a Senares para mirar cómo se hace la previsión de que para que pueda llegar a Cajamarca de manera inmediata. Y en tema de vacunación, hay un asunto importante de que ya la vacuna Pfizer para los adultos mayores ha llegado el día de ayer. Felizmente Cajamarca estaba provisto de una congeladora especial donde han sido almacenados y pueden estar el producto a buen recaudo, pero en este momento lo que está retrasando la vacunación es que aún no han llegado los padrones aprobados de Lima, y ahí es donde nosotros tenemos que conversar y apurar con el Ministerio de Salud para que estos padrones puedan llegar de manera inmediata y se empiece ya con el proceso de vacunación. Correcto. Entonces, doctora, en esto último, ¿no se hace a la par, digamos, el padrón y también el traslado de las vacunas? Hay procesos diferentes, digamos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál ha sido la principal dificultad? Es que creo que es un buen criterio que se puede hacer un padrón universal, es decir, por ejemplo, adultos mayores, lo que se está tratando de hacer es construir un solo padrón de adultos mayores que estén tanto en el MINSA, en el Salud, como los que no están adscritos a ningún sistema. Entonces, eso es lo que hace demorar, porque nuestro país nunca ha tenido un sistema, digamos, unificado. Y eso se está construyendo y debido a eso es la demora. En realidad es una buena opción, pero demora más tiempo, y por eso es que las vacunas han llegado primero a las provincias y todavía los padrones en muchos casos no están terminados, como en el caso de Cajamarca. Correcto. ¿Y para cuándo se tendrá esto, digamos, para ir también conociendo la esperanza que tienen muchas personas de la tercera edad, principalmente, de tener esta vacuna?
Esto no debiera demorar más de una semana más. Yo estoy desde el día de hoy, voy a hacer gestiones para que puedan agilizarse. Tenemos entendido que lo que está demorando es que también se tiene que cruzar información con RENIEC para ver cuáles son las personas que ya han fallecido, por ejemplo, y que ya no deben considerarse en este padrón, deben sacarlas. Eso es lo que estaría faltando para el caso de Cajamarca y vamos a tratar de agilizar lo antes posible. Ojalá en los próximos días ya estemos empezando con el proceso de vacunación. ¿Qué va a pasar, doctora, con estas personas que, si bien es cierto, están a la espera de las camas UCI, están a espera de un ventilador y como usted lo ha señalado, son pues entre 8 o 9 que cada día en realidad tienen que luchar para seguir esperando y a veces con pocas esperanzas? Sí, el día de hoy estuvimos hablando de ese tema y ha sido muy importante reunirnos con las autoridades de el nivel regional y sobre todo con los especialistas, porque, por ejemplo, nosotros quienes desempeñamos cargos políticos seguimos presionando en el nivel central porque nos envíen camas UCI, ventiladores, pero acá el día de hoy nos decían que el real problema no es que llegue una cama UCI, porque puede llegar la cama UCI, pero en Cajamarca particularmente lo que está faltando son recursos humanos, es decir, no sirve de nada tener un ventilador, una cama UCI si no tenemos un intensivista que pueda decirnos cómo funciona eso. Entonces hay un problema de recursos humanos, estamos viendo justamente de hacer unas gestiones para que se puedan seguir contratando a personal, de lo contrario va a ser inútil que sigan llegando los ventiladores, las camas UCI, porque no hay personal para que pueda atender, eso es un gran problema. Claro, ¿y qué va a pasar? Porque hay una deficiencia con el tema de intensivistas, la verdad, en todo el país, no solamente es para Cajamarca, según las últimas datas y estadísticas que se manejan. Entonces, carecemos de intensivistas. ¿Qué probabilidades podría haber de que se puedan contratar más adelante o los tengamos aquí en Cajamarca? Miren, en realidad es un problema estructural en el país. Especialistas, intensivistas, hay muy pocos, no pasan ni siquiera de los 2,000 y todos están totalmente copados en las diferentes provincias. Por eso es que nosotros en el Congreso aprobamos una ley, por ejemplo, que ha ayudado un poco porque antes un intensivista, por ejemplo, que trabajaba para un hospital no podía ser contratado para otro porque la ley prohibía la doble percepción de sueldos del Estado. Entonces nosotros hemos sacado una ley por la cual se permite la contratación doble, digamos, en varios nosocomios y eso está aliviando, pero no es suficiente. Y lo probable es que si la pandemia sigue escalando, es que tendremos que apelar a hacer algunos convenios con médicos de manera internacional para que nos vengan a apoyar, porque en este momento ya no hay. El día de ahora nos manifestaba el director regional de salud, nos manifestaba, por ejemplo, la dificultad de contratar personal porque no hay personal especializado. A pesar de que se pague lo que se ofrezca, pagar lo que se ofrezca, no quieren venir y también muchos tienen temores, enfermeras, por ejemplo, no hay disponibles, están tratando de contratar de Lima, de Chiclayo, pero vienen solo por unos días. Es un problema real que hay que mirar cómo lo solucionamos, tal vez pensar en convenios internacionales porque ya personal no tenemos, ¿no? ¿Podría ser viable eso, doctora? Yo creo que es viable. En alguna oportunidad hemos tenido el apoyo de algunos médicos extranjeros. Yo creo que habría que mirar rápidamente en qué países todavía hay disponibles para que nos vengan a ayudar, sobre todo intensivistas, ¿no? Porque en este momento de eso depende. Por ejemplo, me parece que en la provincia de Cutervo se había logrado traer un ventilador, pero no funciona porque no hay un intensivista, ¿no? Entonces ese es el gran problema y creo que hay que visibilizarlo porque eso es el asunto que tenemos que tratar de pensar cómo lo solucionamos, ¿no? Y ahora este tema de la unificación, doctora, no sé si en este congreso se considera importante, por ejemplo, la unificación de los seguros a nivel del país para poder acceder y que también pues tengamos la opción de atendernos en cualquier lugar. Sí, eso es un tema que hay que tratarlo. Hoy día, por ejemplo, nos decían que ni siquiera en Cajamarca hemos podido lograr concretar el convenio prestacional con Salud y entonces hay una dificultad porque
claro, los pacientes de salud que salud tiene poca capacidad de atención y cuando no hay capacidad de atención en salud se van hacia el MINSA, pero en realidad debe funcionar con un convenio para que el MINSA también pueda recibir recursos y soportar toda la carga que le viene de salud. Y lo mismo como los hospitales de salud de alguna manera trabajan en red y se pueden recibir pacientes de diferentes lugares y se puede responder, digamos, a una crisis de manera articulada. Entonces, son cosas que hay que conversarlo y ver cómo se solucionan. Si depende de una norma, hay que sacar la norma, ¿no? Eso es lo que está pendiente conversar con salud. Claro, sería importante y muy valioso que se haga eso para evitar muchos problemas en este sector. Doctora, pasando al tema de educación, hay preocupación tremenda de muchos padres de familia que no han podido acceder hasta hoy, no sé si a las laptops que han repartido, porque esto está en un 60%, y tampoco han podido acceder muchos a recibir clases. El Ministerio de Educación parece que ha cerrado en esta oportunidad trabajar ya con los medios y no brindar presupuesto, porque eso es lo que manifiesta la Dirección de Educación. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que se van a quedar sin estudiar? Sí, miren, estamos insistiendo mucho con el Ministerio de Educación. Yo acabo de tener en este momento una reunión con el ministro. Ellos nos dicen que están tratando de prever de que este año, por lo menos vía tablets y los equipos, la mayoría de alumnos en las regiones, sobre todo en Cajamarca, puedan acceder a la educación. Muchos de ellos quedaron al margen el año pasado porque no llegaron los equipos. Ahora nos comentan que ya se ha distribuido en Cajamarca, en las zonas rurales, sobre todo 25,000 tablets, y que hay un retraso de entrega que tendría que haber llegado antes de la primera semana de abril, el resto de tablets, pero hubo un retraso con la entrega, con el transporte, pero hoy día han aprobado un decreto supremo por el que durante la Semana Santa se está autorizando para que se puedan seguir distribuyendo y a Cajamarca puedan llegar el resto de equipos que están faltando todavía. Vamos a estar detrás de esto, controlando, fiscalizando para ver que se cumpla, porque creo que un asunto fundamental, por ejemplo, es que en muchas provincias no pueden acceder a pesar de los equipos porque no hay internet suficiente, ¿no? Hay ya un proyecto licitado para banda ancha porque, por desgracia, se cayó el contrato para fibra óptica. Ya salió a licitación el nuevo contrato para banda ancha, pero esto va a demorar y la solución en este año seguro tiene que ser que el Ministerio de Educación hay que estar presionando para que por lo menos llegue a acuerdos con las empresas privadas, se compre paquetes para los alumnos y así ningún alumno, sobre todo los de zonas rurales, no queden al margen de la educación, ¿no? Ojalá que así sea y esto se garantice. Finalmente, en este tema de educación, se entiende que han habido algunas exigencias para que el Ejecutivo ya priorice el pago de la deuda social que lo reclaman por muchos años. ¿Cómo está este tema, doctora? Lo hemos conversado también con el ministro de Educación. Lo que está sucediendo es que ahora por el tema económico, digamos, que atraviesa el país, que están priorizando compra de vacunas, están priorizando otras cosas que están en tema de salud, se hace muy difícil que se dispongan recursos para pagar deudas sociales, a pesar de que son derechos que están ganados. Entonces, lo que nos dicen es que van a conversar con los gobiernos regionales a ver cómo se destinan ciertas partidas, se reorientan ciertas partidas para que se puedan ir pagando de manera progresiva, pero es un gran problema ahora mismo. El Ministerio de Economía y Finanzas en este momento está priorizando otros temas y por desgracia estos asuntos que son importantes a veces los tiende a dejar de lado. Por eso es que hay que estar insistiendo. Alguna salida tiene que haber porque también esto es un derecho que sobre todo en esta situación de pandemia necesita ser cumplido, ¿no? Para que la gente tenga recursos mínimos. Presidenta del Congreso de la República, hay preguntas relacionadas que en nuestra región de Cajamarca la Contraloría viene haciendo su trabajo de detectar actos de corrupción en funcionarios ediles.
pero no tiene facultades la Contraloría aún en el tema de sanción penal, que lo tenía antes. Desde su punto de vista, usted como presidente del Congreso, ¿hay estas posibilidades de retomar automáticamente esas facultades penales para la Contraloría? Porque si no, estas personas se siguen burlando hasta hoy en día y siguen robando al pueblo. Sí, es una pregunta muy importante, muy pertinente, porque miren, en medio de una situación de crisis, cuando se declaran los estados de emergencia, se flexibilizan todas las normas para poder acceder a comprar digamos, acceder a una serie de ejecuciones que son urgentes en medio de una situación de crisis, y eso provoca mucho el tema de la corrupción. Por ejemplo, cuando se ha declarado el estado de emergencia por el COVID, se ha autorizado a que los municipios, a que los gobiernos regionales ejecuten fondos de manera inmediata, y ahí se ha detectado una serie de compras sobrevaloradas, pérdida de recursos que no se sabe dónde están, o se adquieren bienes defectuosos, etcétera. La Contraloría entra, identifica estos problemas, pero fíjense, hace un par de años el tribunal con una sentencia le quitó facultades sancionadoras a la Contraloría. ¿Cómo se puede solucionar eso y cómo se puede retomar esas funciones de sanción que tiene la Contraloría y que son muy necesarias, sobre todo de cara a la situación que vivimos? Hay un proyecto de ley ya que lo presentó la propia Contraloría, está en la Comisión de Fiscalización. Yo lamento que la Comisión de Fiscalización, además dirigida hasta hace muy poco por el señor Edgar Alarcón, haya, digamos, frenado y no haya priorizado la aprobación de esta norma, que es fundamental. Ahora el señor Edgar Alarcón está de licencia por el tema de COVID, pero yo estoy instando a esa comisión a que vuelva a su funcionamiento, que elijan un nuevo presidente y que prioricen estas normas. Esta norma es un tema pendiente y que este Congreso debería resolverlo, ¿no? Debería resolverlo. Esto es un pendiente urgente para el país, porque si queremos que realmente se atienda la crisis y se atienda de manera eficiente, hay que frenar estos actos de corrupción, y eso se hace sancionando con la entidad pertinente, que es la Contraloría, ¿no? Eso espera la población de parte de su persona como presidente del Congreso y como cajamarquina. Por otra parte, hay otra inquietud de estudiantes universitarios, que hay, por ejemplo, aquí en Cajamarca hay una universidad licenciada que es la UPN, pero aprovecha, creo, de esta licencia que tiene para a los alumnos, pues perjudicar sus derechos académicos. Les cobran exceso de pensiones en costos, y otro, por ciclo académico, le escriben en 2 cursos, pero tienen que pagar el total. O sea, si en un ciclo académico, yo entiendo, son 22 créditos, estamos por 7 cursos, pero aquí la universidad le dan 2 cursos por ciclo y tiene que pagar normal su pensión, inclusive incrementándose. Sí, este es un problema que tiene que ver con, fíjense, en universidades privadas, el control de la calidad educativa en realidad es como el control de un producto que se le vende a una persona, ¿no? Que a alguien que consume, digamos, determinado bien por el que paga. Entonces ahí hay que tratar el asunto con Indecopi. Yo pienso sostener una reunión estos próximos días con la directora de Indecopi para mirar cómo se está abordando este tema. Me parece fundamental porque yo creo que en medio de todo también hay que cuidar la calidad educativa y sobre todo de las universidades privadas, porque en estas situaciones siguen cobrando altos costos, los estudiantes siguen pagando y hay que verificar que la educación que se le da, pues es educación que tiene estándares mínimos, ¿no? Sí, doctora, nos preocupa mucho el trabajo de Indecopi en Cajamarca. Que en Cajamarca estamos acéfalo de esta oficina y sería bueno usted, que se va a reunir con el órgano nacional, dar cuenta de esto, porque nunca hemos tenido pronunciamientos sobre esto. La vez pasada también sobre los colegios particulares, que hubieron muchos reclamos y esto se ha quedado en el aire y parece que de eso se siguen aprovechando este tipo de entidades particulares. Sí, yo, como repito, en los próximos días ya tengo agendada una reunión
con la jefa de Indecopi, la jefa nacional de Indecopi, y creo que es bien importante plantear, entre otros temas, esto, la calidad educativa y cómo ahí se puede hacer, se puede generar mejores mecanismos de control para que se cumplan con estos estándares mínimos, porque creo que no se le puede estar haciendo pagar a un estudiante un servicio por el que no recibe por lo menos calidad, ¿no? Entonces eso es algo que hay que cuidar. Sí, es verdad, doctora. Aquí en nuestro medio digital nos están indicando que es urgente que se apruebe la ley 7111. ¿Qué contempla esta ley, doctora? La ley de salud, ¿verdad? No recuerdo por el número de qué ley se trata, si nos ayudan, porque en el Congreso tenemos, comprenderán, miles de leyes y hay que ubicarlas más en las unillas. Entonces, que por los números, ¿no? Correcto. A ver, voy a verificar eso, pero también nos indican sobre el tema de las AFPs. ¿Cuál es la situación? Miren, el tema de las AFP es muy importante para que la población lo entienda. Yo quiero dar una información absolutamente transparente y objetiva. En este momento, yo creo que es muy importante discutir cómo la población adquiere y accede, digamos, a dinero, a recursos económicos en medio de la crisis. Una salida para mucha gente es recuperar la plata de las AFPs, y eso, por supuesto, tiene sentido en muchos casos, porque quienes hemos sido usuarios de las AFPs, digamos, o seguimos siendo, sabemos que también que este es un sistema que resultó absolutamente leonino, que necesita reformarse, porque lo que ha pasado por años es que le hemos entregado la plata a los inversionistas, que luego pues no nos han retribuido o no retribuyen como debe ser en las pensiones. Entonces, el reclamo es absolutamente legítimo. Creo que la gente tiene derecho a decir: es fondo que me pertenece, es propio, y yo tengo derecho a disponer de ese fondo. Hasta ahí totalmente de acuerdo, pero yo creo que la ley de la AFP hay que discutirlo a fondo y de manera cuidadosa. ¿Por qué? Si sacamos una mala ley como lo que salió con lo de la ONP, estamos destinando a que estas normas se caigan, que después nos la observen y el Tribunal Constitucional diga que por las formas como las aprobamos, por lo que contiene, digamos, de manera no cuidadosa, no sirve esa ley. Y a mí me da temor en este momento, porque hay mucha gente pidiendo, incluso me escriben a mí, hay una campaña diciendo: presidenta, agende AFPs. Para ponerlo en claro también, y yo quiero ser enfática en esto, yo no agendo, yo no determino qué cosa entra a los plenos. Eso no lo determina el presidente del Congreso, eso lo determina la Junta de Portavoces. Entonces, creo que no hay que desgastarse en exigirme a mí que lo agende, porque eso depende de la mayoría de votos de los representantes de los partidos. Si la mayoría acuerda el día lunes que tenemos Junta de Portavoces que entre lo de la AFP, va a entrar. Eso no depende de mí como presidente. Correcto, entonces allí hay definitivamente intereses, ¿no? Seguramente, de muchos de los parlamentarios de las bancadas. Sí, yo quiero poner en claro el siguiente asunto, siendo que si se agenda, lo que hay que exigir es que se debata bien, porque hay muchos, no sé si los partidos, pero sí muchos congresistas que están muy empeñados en que esto se apruebe como sea esta semana. ¿Por qué? Porque estamos en etapa preelectoral y ustedes saben que para muchos les interesa por réditos políticos, y desde mi punto de vista, éticamente, ese no debería ser el referente para aprobar una ley. La ley tiene que ser bien discutida, la ley tiene que ser bien aprobada, porque si no, nos va a pasar como lo que pasó con la ONP, que muchos congresistas presionaron, hasta a mí me amenazaron de muerte si es que no se hacía el pleno donde se trataba eso. Muy bien, se trató y miren en lo que terminó. Yo lo que exigía es: no niego el derecho a discutir, creo que es absolutamente legítimo, yo estoy de acuerdo con los temas. Que quede eso claro, pero creo que hay que exigir un mínimo de seriedad y no apurarnos en aprobarla porque ya vienen las elecciones y porque unos cuantos congresistas con eso hacen su campaña política. En eso sí hay que ser muy claros, y creo que hay que ser honestos, y lo de las AFPs me parece que es un tema populista.
Yo creo que el tema en el fondo tiene mucho sentido, mirar cómo recuperamos los fondos, pero también hay que discutir, por ejemplo, darle al ciudadano una opción, porque acuérdense que estamos hablando de retirar fondos y ahí las estamos poniendo fácil a las AFPs, porque si ahorita decimos, devuélvame los fondos que yo he depositado, te va a devolver lo que quiere, los pocos fondos que tiene, te lo va a devolver y después, ¿quién responde por el derecho a la pensión con la que los ciudadanos debemos de contar? Cuando no podamos trabajar, entonces tenemos que tener una pensión mínima. Y si ya retiraste los fondos, te dirán, tú retiraste tus fondos, no tienes derecho a nada. Entonces también hay que pensar en el futuro, qué opción le damos al ciudadano, y por eso es que yo exijo también que se discuta tanto retiro de fondos de AFP, de ONP, lo que sea, pero también el sistema de reforma de pensiones, que eso se tiene que discutir de manera conjunta, porque si no, lo que generamos es solución para ahora, te dan tu platita y mañana más tarde, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Con qué vivimos? Entonces hay que pensar en todo de manera seria. Correcto, eso es lo claro y es lo real. Bien, doctora Mirta Vázquez, muchas gracias. El tiempo nos ha ganado también. Agradecemos por habernos concedido esta entrevista en su semana de representación en Cajamarca, entendiendo que han habido reuniones con varios sectores, han quedado temas pendientes que seguramente lo iremos dando a conocer a la ciudadanía durante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bueno, espero que... Yo lo único que quiero decir es que la población tiene que seguir cuidándose, por favor. Estamos en una etapa muy aguda de la pandemia y nos estamos jugando la vida. Hay que ser muy cuidadosos con nuestra salud. Sí, doctora, muchas gracias. La mejor de la suerte en lo que queda de esta legislatura.